Ok, ya está conectada Jackie y Salvador. Vamos a esperar a que se conecten los demás y comenzamos. Un minuto, chicos. Ok, ya están 4 personas, Esmeralda, Jackie, Karen y Salvador. Vamos a comenzar con ustedes, chicos, porque si no se me acaba el tiempo y esta clase nada más dura 1 hora, ¿ok? A diferencia de inglés que tenemos 1 hora de video y 1 hora de clase, en el caso de derecho, chicos, nada más nos dan 1 hora. Entonces, media hora de video y media hora de clase de Zoom para discutir el video. Entonces, ya está en su pantalla la presentación de PowerPoint de lo que vimos en el video. Entonces, ahí en el video yo les explicaba lo mismo que tenemos en la presentación, chicos. Esta parte del derecho que es una introducción. Entonces, yo les comentaba en el video que ¿por qué es importante el derecho? ¿Por qué creen que es importante el derecho? Pues por su utilidad y sus fines. Recuerden que una sociedad, una comunidad, ya sea en su colonia o incluso en su misma familia, necesitan leyes o reglas para organizarse. Por ejemplo, a ustedes como adolescentes, en su casa hay reglas, ¿verdad? No pueden hacer su voluntad en su casa. ¿Por qué? Porque la casa es de sus papás y ellos imponen las reglas que ustedes tienen que seguir, como estudiar, eh, como ayudar en casa. Incluso en algunas familias hay alumnos que trabajan, como me ha tocado con grupos anteriores a ustedes, hay personas que trabajaban y que se pagaban su escuela, ¿no? Y pues afortunados los que sus papás todavía les pagan su escuela, que también es correcto, porque es un derecho de ustedes el que sus padres les brinden educación, ¿ok? Pero así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Entonces, para que ustedes puedan vivir de manera adecuada en su familia, necesitan reglas que tienen que seguir. No pueden irse de fiesta y regresar en 2 días o en 3 días porque sus papás, pues, en primera les llaman la atención y y les pueden llegar a correr de la casa, ¿no? Como se acostumbra en el caso de nuestro país. Pero son reglas que sirven para organizarnos, para que nos llevemos bien entre personas, entre familias. Ahora, fíjense, en su casa tienen reglas, en su colonia hay reglas, en su comunidad hay reglas, en su municipio hay reglas, y si nos vamos así incrementando de su estado, de su ciudad, de su país, pues obviamente las reglas van creciendo más, ¿verdad? Hay todo tipo de reglas. Entonces, pues esa es la utilidad porque es la importancia del derecho para poder vivir en sociedad de manera correcta. Entonces, tanto adquirimos derechos como el derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la diversión, como también tenemos deberes, ¿verdad? Deberes que tenemos que cumplir, estudiar, trabajar, ayudar en casa, respetar las señales de tránsito también es un ejemplo, respetar la vida de las personas. Hay muchas reglas por las cuales nos podemos guiar y por eso es que es útil el derecho. Ahora, en total, después de esto que se discutió, de por qué es importante el derecho, por su utilidad, por sus fines, por las normas que son importantes para organizarnos, porque adquirimos derechos y deberes, vamos a sacar una definición del derecho en general. ¿Cómo quedaría aquí la definición del derecho? Pues es un conjunto de reglas que nos sirven para regular la conducta de las personas en sociedad, para regular la conducta. ¿Qué quiere decir?
que no por ser un ciudadano podemos andar en la calle gritando, golpeando a las personas, insultando a las personas o haciendo desorden público. ¿Por qué? Porque este conjunto de reglas que tenemos nos sirven para que nuestra conducta sea adecuada, sea regulada, sea conducida de manera adecuada, ¿no? En sociedad. Obviamente en sociedad quiere decir que en nuestra comunidad. Entonces, pero ¿por qué es importante ya con esta definición del derecho? Dice, su importancia radica en que es esencial para la supervivencia de la sociedad. Si no hubiera reglas, si yo conduzco mi auto y me salto el semáforo, ¿qué puedo causar? Un accidente, ¿verdad? O que otros carros tengan otros accidentes, o si yo estoy en el crucero y el semáforo está en verde, que los autos están transitando y yo me atravieso, estoy irrumpiendo una norma porque no estoy respetando las señales de tránsito, porque me debo esperar a que se ponga en rojo para poder atravesar. Entonces, eso es el respetar las reglas, ese es donde radica la importancia del derecho, porque es esencial para la supervivencia de la sociedad, para que todos podamos vivir de manera organizada y en conjunto, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí de los que están conectados? A ver, Esmeralda, ¿tú qué entendiste por derecho? ¿Qué entiendes por derecho? Ya dijimos aquí una definición, ¿no? Conjunto de reglas que nos sirven para regular la conducta de las personas en sociedad. Pero tú, ¿cómo lo entiendes, Esmeralda? Pues tener como un control, o sea, así en el estado, en las acciones que hacemos, Ajá, un o qué control, ganas ajá, sé. un grupo de normas, un grupo de reglas, ¿verdad? Que tenemos que seguir. Sí. Ok, a ver, Jerry, Mando. ¿qué entiendes por derecho, Jerry? ¿Qué se te ocurre que es el derecho después de lo que acabo de explicar y lo que tienes en pantalla? ¿Qué podría sacar una conclusión tuya? Pues que hay unas reglas escritas Ajá, o jurídicas, mejor dicho, ajá. para el bienestar y ¿cómo se dice? Para la comunidad, Sí, el claro. bien social, el bien Ajá, social, exactamente. Todo esto es en sociedad, ¿ok? Es para que sí, los hombres vivamos en grupos, en familias, en colonias, en municipios, solamente en grupos. Si los hombres fueran, si no fuéramos sociales, si fuéramos, que viviéramos uno solo cada quien no sé, en el monte o en el desierto, pues no tendríamos necesidad de reglas. Pero si vivimos en grupos es porque debemos organizarnos y a través de las normas en y de las leyes. civilización. Exactamente, es como podemos hacer esto, ¿sale? Entonces, ahí está la primera parte. Vamos a la segunda página. El origen y la importancia del derecho. ¿Cómo surge el derecho, chicos? Pues a través, como yo les decía, nosotros hemos vivido los humanos o los seres humanos en grupos sociales, el hombre, ¿verdad? Grupos sociales organizados. Entonces, para que podamos estar organizados necesitamos reglas de supervivencia. Entonces, al inicio de las primeras asentamientos humanos con la agricultura, bueno, primero los primeros grupos humanos no éramos sedentarios, éramos nómadas, ¿no? Entonces, necesitábamos reglas para vivir, para organizarnos. Así como ahorita lo hacemos, pues antes las reglas no eran como ahorita las conocemos, establecidas, ¿verdad? Porque ni siquiera había como estas legislaciones, estas constituciones. Con el paso del tiempo se van a ir desarrollando, pero primero, después de estos grupos nómadas, pasamos ahora a los grupos sedentarios, que son con la agricultura, con el campo. Las personas tienen que comenzarse a asentar en tierras, en lugares para cultivar o para llevar a cabo o realizar la agricultura. Entonces, ahí se da un cambio de los grupos nómadas a sedentarios, cuando ya se empiezan a asentar en lugares establecidos pequeños grupos, ¿sale? Después de estos grupos sedentarios pocos y pequeños, surgen las aldeas con el paso del tiempo, que después se van a convertir en villas y después estas villas van a irse poco a poco creciendo hasta convertirse en lo que hoy conocemos como ciudades. Todo ha sido producto de una evolución.
de un desarrollo, ¿verdad? De las personas en todos los aspectos. Hasta ahora como las naciones incipientes que en la actualidad son los estados-nación o los países, pero todo ha sido a través de una evolución desde que éramos nómadas, sedentarios, aldeas, villas, ciudades, naciones incipientes, hasta lo que hoy se conoce como el derecho, que ya está escrito, ¿verdad? Que ya está escrito en una constitución. ¿Sale? Entonces, así como han cambiado los grupos de personas, los grupos o los asentamientos humanos, también ha aumentado el grupo de reglas. Las reglas se han hecho más complejas. Antes eran reglas en general, hoy ya son reglas o leyes que tienen que ver con el tránsito, que tienen que ver con la comunidad, que tienen que ver con una empresa, que tienen que ver con cualquier tipo de situación que ustedes hasta con la sexualidad, ¿verdad? También tiene que ver con todo tipo de temas que ustedes quieran. Siempre hay reglas. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vivir con ellas para estar organizados. Entonces, así como conforme van creciendo las reglas, se van haciendo complejas, surgen los primeros códigos. Estos códigos son los antecesores de las constituciones, ¿sale? El primer código jurídico escrito que se conoce es el de Ur-Nammu. Si quieren investigar un poquito más, no me puedo detallar en cada uno de los códigos, chicos, porque se nos va el tiempo. Les puedo dar información, pero el primer código jurídico que surge es el código de Ur-Nammu en el año 2050, pero antes de Cristo. ¿Ok? Es el primer código jurídico escrito. Puede ser pregunta de examen, no puede ser pregunta de examen. Ahí ustedes sabrán si toman notas o no. Lo que ustedes consideren que es lo más importante, lo van a ir anotando. Entonces, el chiste es estudiar y repasar esta parte, ¿no? Que se nos queden estas fechas, estos códigos memorizados por cualquier, pues primero por cultura, porque es la materia que debemos de conocer, y después por si llega a venir en el examen. Entonces, después de que es el primer código jurídico escrito, el de Ur-Nammu en el 2050 antes de Cristo, ese no destaca tanto como el código de Hammurabi. El código de Hammurabi destaca porque es más complejo, más grande y está mejor estructurado, ¿ok? ¿Por qué se le llama el código de Hammurabi? Porque Hammurabi era el rey de Babilonia en 1780. Aquí estamos viendo que este surge después, pero el que destaca porque es más complejo y estructurado es el que surge anteriormente en 1780, el código de Hammurabi. Entonces no vaya a haber confusión si, por ejemplo, en el examen yo les digo, ¿cuál es el código que destaca por su complejidad de escritura? Ustedes van a decir el código de Hammurabi, ¿verdad? Pero fue del año de 1780. O yo les digo, ¿cuál fue el primer código jurídico escrito que surgió, chicos? De acuerdo a la evolución del derecho. Ah, pues fue el de Ur-Nammu, ¿verdad? En el año 2050, ¿sale? Entonces, ahí está la aclaración. Vamos con con la tercera página. Este código establece normas complejas y penas de violación de las mismas. Aquí ya se empiezan a hacer un derecho coercitivo. El derecho coercitivo es el que tiene que ser acatado, ¿sale? Porque si no hay sanciones. Entonces, esa es la aclaración de unas normas complejas y penas de violación de las mismas, que es un código coercitivo que tiene que ejercerse y si no te van a hacer que lo cumplas, ¿sale? Porque si no te imponen sanciones. Entonces, ¿qué incluye este código? Pues el robo, sanciones o penas a robo, a homicidios, a lesiones, a muerte, a reglas respecto que tienen que ver con la agricultura, el daño a la propiedad, el derecho de la mujer, el derecho del matrimonio, el derecho de los niños, el derecho incluso hasta de los esclavos, que ahorita esos ya no aplican, ¿verdad? Posteriormente, surge después de estos códigos, surge el derecho romano. Este obviamente surge en Roma con la ley de las llamadas 12 tablas. Entonces, varios códigos escritos que dividieron el derecho. Se llama de las 12 tablas porque ya no solamente es un código. Aquí dice que ya fueron varios códigos escritos que se dividieron en uno solo. O sea, se integraron y formaron el código o la ley de las llamadas 12 tablas. Entonces, puede que yo les pregunte, ¿qué tipo de código o derecho surge en Roma? Me van a decir, surge el derecho romano con la ley de las 12 tablas y ya sería una buena respuesta, ¿sale? ¿Qué incluía qué temas incluía esta ley de las 12 tablas? Pues estaba dividido ya el derecho procesal, el derecho familiar, el derecho de la propiedad, el derecho sucesorio, el derecho agrario, el penal, el público, el sacro. Sacro tiene que ver con la religión. Este derecho influyó en España, en Francia y algunos países de América Latina, ¿sale? Hay que tener en cuenta también esto. Todos estos datos, todo es importante porque de cualquier dato de aquí yo les puedo preguntar, chicos.
Después del Código Romano, en Inglaterra, en el siglo XII, surge el derecho consuetudinario, o también conocido como el derecho de la common law, que es la ley común, ¿ok? En Inglaterra, en el siglo XVIII, en el siglo, perdón, XII, surge el derecho consuetudinario conocido como el derecho de la common law o de la ley común, como lo quieran llamar ustedes, pero cualquiera de los dos nombres puede ser correcto. ¿Qué pasaba con este derecho del derecho consuetudinario? Pues basa las decisiones de los jueces de resolver litigios o controversias. Aquí ya va a existir un derecho en donde los jueces van a tomar la decisión, van a dar resolución a los conflictos o controversias que se presenten en esa sociedad. Este sistema fue adoptado por países colonizados de Inglaterra, que eran Australia, Estados Unidos y Canadá. ¿Vale? ¿Qué más? En 1804 entra en vigor en Francia el Código Civil Napoleónico, el cual ha dado origen a otros códigos posteriores. Vamos a la siguiente. Y en el caso de México, el derecho en México, pues dice aquí, en cada nación la importancia del derecho radica en sus antecedentes históricos, es decir, conforme cada país ha tenido pues su propia historia, su propia evolución, su propio desarrollo de sus acontecimientos, entonces, y también dependiendo de dónde se hayan establecido, dónde hayan surgido estos países, como en el caso anterior del derecho del derecho consuetudinario, pues países que estaban colonizados por Inglaterra se vieron influenciados por el tipo de derecho que van a ejercer, porque eran colonias de Inglaterra, ¿verdad? Como el caso de Australia, Estados Unidos y Canadá. Pero en nuestro caso, México en el siglo XIX adopta el Código Civil Napoleónico y también se seguía de la Constitución política de los Estados Unidos de América, que son los Estados Unidos aquí en el norte, nuestro país vecino. De ahí nos guiamos nosotros para llevar a cabo nuestro propio derecho, pero también nos guiamos del Código Civil Napoleónico, ¿ok? Entonces nosotros nos guiamos por una constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos de 1917, si ya tenían el dato o por si no, ya lo saben ahora. ¿Qué es esta constitución para nosotros, chicos? Pues es el código fundamental, donde hay disposiciones oficiales para organizar al Estado, a todo el país, y los derechos de sus habitantes o de la población que somos nosotros. Al nosotros ser mexicanos, nosotros nos tenemos que guiar por nuestra constitución política, en donde están establecidos los derechos y los deberes. No nada más derechos, también tenemos deberes como ciudadanos, ¿sale? Entonces, aquí está el ejemplo. En México existe la Constitución de los Estados Unidos mexicanos de 1917, que es la que hasta ahorita por la que nos hemos guiado, ¿sale? ¿Por qué resulta esto de la Constitución de 1917? Porque es un resultado de la Revolución Mexicana que vivimos en 1910. ¿Vale? ¿Qué incluye esta Constitución? Incluye garantías individuales. Individuales quiere decir para cada persona. Es decir, ustedes, tanto Esmeralda, Jackie, Xochitl, Jerry, Salvador, Brian, tienen derechos, chicos, pero también tienen obligaciones. Por eso sus garantías individuales tienen derecho a la educación, tienen derecho a una vida libre, tienen derecho también a un trabajo, a la diversión, tienen varios derechos, pero también tienen varias obligaciones. Pero también incluye garantías sobre la propiedad agraria y el trabajo en el caso de sus papás o cuando ustedes ya tengan, estén laborando, ya también tienen unos derechos y también tienen obligaciones, ¿ok? Dice, actualmente la importancia del derecho es mayor por la globalización. La globalización, chicos, es algo por lo que estamos atravesando todos los países. Todo lo que incluye a la economía, a la sociedad y a la política de todos los países, esa es la globalización. Es decir, la Coca-Cola es un ejemplo de esta compañía de Coca-Cola es un ejemplo de globalización. ¿Por qué? Porque el refresco, la bebida como tal, la soda, no nada más se vende en Estados Unidos. También se vende en Europa, se vende en Asia, en África, en América Latina, en América del Norte. Está globalizada la empresa. Global se refiere a todo el mundo. Otro ejemplo de globalización es la contaminación. La contaminación no respeta fronteras, ¿verdad? No es que, pues hay contaminación en México, ¿no? Y se están contaminando todas sus playas porque están tirando basura o se están contaminando sus ciudades porque desprenden mucho dióxido de carbono. No, el dióxido de carbono no nada más se va al cielo o al territorio, al espacio al espacio aéreo de nuestro país. El humo o el dióxido de carbono
esparce por todos los continentes, ¿no? Entonces afecta a todos, por eso es un tema global, un tema que nos afecta a todos los países, ¿sale? Aquí dice, actualmente la importancia del derecho es mayor por la globalización, entonces hay tratados que tienen que ver con la contaminación, como es el protocolo de Kioto, que es un tratado en donde quieren incluir a muchos países a que firmen y se comprometan a no desprender dióxido de carbono en sus países para que no contaminen los continentes o los bosques o las selvas o territorios de playa o dependiendo del tipo de clima del que estemos hablando, ¿no? Entonces, para eso el derecho se ha globalizado y un ejemplo es regular el intercambio de mercancías entre naciones. Es decir, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. No solamente es que, pues vamos a venderles productos mexicanos a Estados Unidos y a Canadá, pues órale, vamos a vender estos camiones, llévenselos. No, hay reglas que tenemos que seguir en ese tratado, ¿verdad? Sobre los precios, sobre las cantidades, así como nosotros les vendemos, ellos también nos pueden vender, nosotros también les podemos comprar y hay requisitos que nuestros productos tienen que cumplir para que puedan ser vendidos al extranjero. Y entre los tres países, no nada más de México para los demás, sino también de Estados Unidos para acá o de Canadá para acá. Entonces, con la globalización, estos códigos han comenzado a aparecerse entre naciones. ¿Por qué? Porque pues estamos viviendo una globalización en donde las actividades comerciales son similares. Entonces, no es que cada continente tenga sus propias reglas en cuanto al intercambio de mercancías, porque es intercambio entre varios países, no nada más entre continentes. Puede ser de México con América Latina, o de México con Europa, o con África, o con Oceanía, dependiendo. Por eso dice que con la globalización estos códigos han comenzado a ser similares. ¿Sale? Entonces, la Organización de Naciones Unidas ha promovido códigos para que sean adoptados por varios países. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, que sería en el caso de México, pues nuestro código superior, nuestra ley máxima para nuestro país es la Constitución Política. Después de ahí se desprenden leyes federales y tratados internacionales, que son los que yo les decía, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Hay otros tratados con países de América Latina, con América Latina en el sur, o hay tratados con Europa. ¿Ok? Después del máximo del top, que es la Constitución, siguen leyes federales y tratados internacionales. Después de ello vienen las leyes locales en la entidad federativa y después existen más de 200 leyes federales. ¿Por qué? Porque cada estado también tiene su propia legislación. ¿Sale? Entonces, creo que con esto es la última página de la presentación. Esto ya lo había explicado en el video grabado de la clase, pero pues también es necesario hacerles preguntas a ustedes sobre esta parte. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Qué quisieras comentar, Jackie? ¿Sobre qué, profe? Lo que te haya quedado, o lo que te parezca importante de toda la explicación, Jackie. Por ejemplo, ya vimos que los códigos, ¿por qué crees que son importantes los códigos? Que antes eran códigos, ahora son constituciones. Pues yo pienso que son para que estén más claras ahorita para la sociedad. Ajá, que estén escritos, ¿verdad? Ajá. Que estén escritos, plasmados en una constitución, porque es de ahí donde nos vamos a guiar para que todo el país pueda ser pues conducido de manera correcta en cuanto a leyes y normas, ¿sale? Si tú estás consciente, Jackie, que tienes derechos como ciudadana Sí, y también tienes deberes, ¿verdad? sí. Ok, muy bien. Eso hay que tenerlo presente todos. Tenemos derechos a muchas cosas. Después, con el paso del tiempo, vamos a ir revisando la Constitución. Y de hecho, nuestro proyecto para este cuatrimestre ya no lo vamos a hacer de inglés, lo vamos a hacer de derecho. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo nos vamos a organizar para ver qué proyecto vamos a hacer. ¿Qué tema de aquí de los que vamos a ver durante los 3 parciales se nos hace el importante o el más interesante para exponerlo en clase, ¿sale? Entonces, espero que se empapen de información para que ya a la hora de presentarlo en el proyecto se vea que sí aprendimos respecto al derecho. Ahorita estamos viendo nada más como la introducción, cómo surgió el derecho, los primeros códigos, el primer código escrito, el que estaba mejor estructurado. En México, ¿qué constitución seguimos? ¿Cuáles otros derechos hay aparte del consuetudinario? Todo ese tipo de evolución que ha tenido el derecho al origen hasta lo que es la actualidad, en el caso de México, nuestra constitución, y de ahí las leyes que se desprenden. ¿Quién más? Salvador.
¿Qué te pareció el origen del derecho, Salvador? ¿Qué puedes opinar al respecto? No responde Salvador. Xochitl. Xochitl, ¿andas ahí? Sí, Ajá. A ver, Xochitl, ¿qué opinas de todo esto que acabamos de ver? ¿Qué te pareció importante de todo esto? pues cómo fue evolucionando el derecho Ajá. de no tener ninguno hasta ahorita, pues creo que hasta la fecha pues vamos igualando, aunque no creo que hasta ahorita no es igual es el derecho de los hombres que las mujeres y yo creo que ahí está mal, ¿no? Ajá, muy bien. No hay un derecho igualitario, ¿tú piensas? Ajá, Ok, ajá, es tu punto de vista. No, tal vez existen las reglas, pero tal vez tu opinión es que no se respetan tanto para hombres o para mujeres, o las reglas no son las mismas. Yo, por ejemplo, te podría poner el ejemplo, por ejemplo, de los salarios, ¿no? Los salarios, hay empresas en donde no les pagan el mismo sueldo a un hombre que a una mujer. O sea, todavía hay empresas que hacen eso, aunque hagan el mismo trabajo, la misma labor, le pagan más al hombre que a la mujer. Entonces ahí no se aplica tanto como está escrito el derecho, ¿verdad? De que todos tenemos derecho a al salario mínimo o a un salario, porque hay empleos en donde a la mujer no se le paga lo mismo, a pesar de que haga el mismo o un poco más de trabajo que el de los hombres. ¿Estás de acuerdo, Suchil? sí. Ok. ¿Se te ocurre algún otro ejemplo donde el derecho no sea igual para la mujer que para el hombre, Suchil? Pues en buscar el trabajo, pues no a todas las mujeres les dan trabajo en cualquier lugar. Ajá. ¿Y a los hombres? Pues la mayoría de los trabajos se los dan a los hombres. Ok, exactamente. Contratan más a hombres que a mujeres. Ok, podría ser un ejemplo. Muy bien, Xochitl. A ver, Jerry, última participación de Jerry. Mande, profe. ¿Estás de acuerdo con Xochitl, Jerry? Pues sí, vaya, de todas maneras, también entre las empresas, pues tampoco a veces entre mujeres se apoyan por lo mismo de que pues llega alguien con más estudio y sabe que puede avanzar más rápido en la empresa e ir escalando. Y pues sí se les dificulta un poco más a las mujeres, Claro. porque pues un hombre sin estudio puede ir de obrero y le dan trabajo, pero pues es muy difícil que una mujer agarre trabajo de obrera. Ajá, y también lo difícil del trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso Sí, de cargar cosas pesadas, pues no es lo mismo, aunque los derechos son los mismos, y hay hombres que dicen, pues si quieren que haya igualdad, entonces pues que cargue lo mismo que yo. Pero ahí estamos mal, porque físicamente o biológicamente una mujer no tiene la misma fuerza que un hombre, ¿estás de acuerdo? sí, bueno, también en casos en que pues sí hay mujeres que pueden cargar más y todo, pero pues por lo natural sí un hombre puede cargar más. Exactamente. Entonces, pero también me ha tocado ver casos diferentes. Yo, por ejemplo, que pues ya puedo trabajar y que ustedes lo van a hacer en un futuro, se van a dar cuenta de muchas cosas. También es cierto, Jerry, que si una chica, una mujer que es ejecutiva, llega súper arreglada, muy guapa, muy bonita la chica, le pueden dar el trabajo simplemente por ser bonita. ¿Estás de acuerdo? Sí, también la apariencia en algunos trabajos importa mucho. Exactamente, entonces ahí ya no se respeta el derecho como se debería de Ujú. respetar, de decir que todos tenemos las mismas oportunidades para encontrar un empleo. Puede que hasta Resulta tenga que menos estudio, pero por la presentación exactamente lo le dan el contratan, trabajo. exactamente. Entonces ahí es donde entra el derecho en acción, chicos. Entonces, por eso dicen que cuando nosotros sufrimos de alguna violación a nuestros derechos, hay que dar parte, porque solamente así estamos ejerciendo nuestros derechos. Pero si somos abusados en algún aspecto, en cualquier sentido de nuestra vida, tenemos que demandar, tenemos que denunciar para que esa voz se haga más bien escuchar nuestra voz. Pero si no lo hacemos, no estamos ejerciendo el derecho y entonces nada más se queda escrito en las leyes y no usamos nuestros derechos ni las obligaciones que tiene el Estado para ayudarnos a salir de ese problema, ¿sale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Gracias por su participación.
Ahorita les pongo su participación a los que dieron su punto de vista y ahorita subo el video grabado de esta clase de Zoom, ya está el otro video que ya vieron, subo este video grabado y la primera tarea es un mapa conceptual o un cuadro sinóptico de este tema que vimos ahorita sobre el origen del derecho, ¿sale? Solamente en una cuartilla, un cuadro sinóptico de lo más importante o un mapa conceptual, cualquiera de los dos que quieran, en su cuaderno o en Word, como archivo adjunto en la plataforma en el icono de tareas y se los califico y nos vemos la próxima clase, nos toca me parece el martes, ¿sale? Tengan buena tarde chicos, nos vemos pronto, gracias, bye bye. Bye, profe.